Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Hoy no estamos en el set habitual del programa en Santo Domingo, en los estudios de Salacay Televisión. Estamos en la Perla del Pacífico, en Guayaquil, aquí a escasos, muy pocos metros del río Guayas. Estamos en nos ha recibido un amigo en estas instalaciones, en su sala de su casa, donde vamos a entrevistar a una persona que es candidata a la presidencia de la República. Ya ha empezado la carrera electoral, la carrera por ver quién llega al sillón de Carondelet. Estamos a pocos meses, 6, 7 meses de las elecciones, que serán en el año 2025, y ya empiezan a verse los candidatos que van a estar en la papeleta. De plano a las elecciones de 2025 hay 17 binomios por el momento y hay solo 2 mujeres en la papeleta. La una es Luisa González y la segunda la voy a presentar en un momento, pero primero tengo que agradecer a las marcas que hacen posible este espacio de El Bolígrafo Rojo. Como siempre, la elegancia que me mantiene al aire para que ustedes me vean con la presencia que debo tener en un presentador de televisión. Camisería Inglesa está ubicado en la avenida Rodrigo Paucar. Esto es la calle que cruza de la Lorena hacia la Quito. Esta Camisería Inglesa con toda la indumentaria para varones, chaquetas, corbatas, camisas, pantalones, zapatos, medias. Todo para lucir como todo un caballero en Camisería Inglesa. Agradezco también a Galería Calzado de Autor. Usted, dama, señorita, señora, quiere lucir única, extravagante, lucir en cualquier evento, no duden en ir a Galería Calzado de Autor de Jorge Bishop. Ahí va a encontrar toda la indumentaria para lucir única, zapatos, zapatillas, carteras, cinturones, bolsos, carteras, todo va a encontrar en Galería. Y agradezco también a Gimnasio Panamericano. Punto de referencia de Santo Domingo. Todos conocemos dónde queda el Gimnasio Panamericano, para que usted ejercite su cuerpo, salud y mente. Y para los jóvenes también, si usted quiere, padre, poner a su niño a que haga algo en las tardes y no pase metido en esa tablet jugando videojuegos, mételo a entrenar taekwondo. El profesor Joaquín Rasco es experto sacando campeones de este Gimnasio Panamericano. Y una vez más, vamos a la entrevista de este espacio, El Bolígrafo Rojo. Como les decía, tengo el honor y el gusto de estar en la Perla del Pacífico, Guayaquil, con la candidata a la presidencia de la República, Andrea González Naveda. Andrea, un gusto, muchas gracias por estar aquí. El gusto es mío, siento un pedacito de Santo Domingo aquí y la Perla nos recibe siempre pues con los brazos abiertos. Un gusto, Andrea. Bueno, tengo algunos temas en los que quiero ir tratando y la ciudadanía quiere saber, pero ¿naciste tú o apareciste en la palestra política en el año 2023, cuando eras binomio de Fernando Villavicencio, una persona muy conocida en la lid política? Lamentablemente ya no está entre nosotros, y ahí fuiste conocida. Pero antes de eso, ¿quién era Andrea González Nader? ¿Cómo llegas tú a conocer a Fernando y luego ya a ser candidata a la vicepresidencia con él? Bueno, primero un saludo enorme para Santo Domingo, para el bello Toachi, realmente para Chihuilpe, para todas esas comunidades maravillosas. Un abrazo enorme para esos sáchilas, guerreros incansables. Realmente es un lugar mágico lo que tienen allí. Y si bien, como tú dices, bueno, en el 2023 me hago conocida a nivel nacional de una manera un poco más fuerte, por las razones más tristes, en realidad, no es mi primera participación política. Yo ingreso al mundo de la política en el 2018 como candidata a la viceprefectura del Guayas. Ah, perfecto. ¿Con qué partido? Una unidad, nunca he pertenecido a ningún partido. Ah, ya. No porque no lo haya querido así, no he podido compaginar realmente como para hacer un trabajo dentro de una estructura partidista, pero siempre participé como el ala civil de una alianza. En ese momento era una alianza junto con Unidad Popular y otros movimientos, otros partidos, para la candidatura a la viceprefectura del Guayas. Esa viceprefectura, su corazón, por así decirlo, era un proyecto que se llamaba Conexión Campo-Ciudad, en donde tratábamos de buscar la parte sostenible y conectar la academia de Guayaquil con el Guayas profundo, como le decimos. Luego de eso, a mí me presenta Fernando Villavicencio Marta Roldós, una gran amiga de mi familia y muy querida amiga de mi madre desde pequeñitas. Me presenta a Fernando a través de una llamada telefónica y Fernando me invita no a que yo sea su suplente, que era el objetivo de esa llamada, sino directamente a participar como segunda en la lista de asambleístas nacionales. Nosotros hicimos una campaña a nivel nacional junto con Fernando, pero pues quien llega fue solamente Fernando,
una golondrina que sí hace verano. ¿En ese tiempo ya era por Construye o todavía no? No, ¿Por qué en ese partido tiempo estaba nosotros Fernando en eso? participamos con la Alianza Concertación, fuimos la lista hasta 51. Ah, ya, y perfecto. nuestro candidato presidencial era César Montúfar. Ah, perfecto, claro. ¿Ya? Sí, ya Entonces recuerdo. también fuimos el ala civil. Durante esa campaña empieza a hablarse de la creación de Gente Buena, que empieza a ser un movimiento al que en realidad Fernando ni yo nunca estuvimos suscritos, pero sí venía de esa vertiente, de ese grupo que quería participar abiertamente en la política. Luego, pues, para el 2023, Fernando, dentro de las opciones que baraja, estaba Sociedad Patriótica y luego él decide ir por Construye. Los motivos habría que preguntárselos a él. A mí la propuesta que él me hace ya es con esa decisión tomada de participar con Construye. Yo jamás he conocido a María Paula Romo. Es a través de Fernando que yo entro como una alianza civil, porque a pesar de que la gente no le cuesta un poco entender, para el Código de la Democracia tú para participar tienes que tener un partido, punto. Claro. Tienes que tener un casillero o un número. Si tú todavía, tu movimiento, tu fundación es de hecho, simplemente no puedes participar. Por eso vemos estas alianzas civiles que participan con los números de partidos que ya están en el CNE. Pero tú en ese tiempo entonces ya conocías y tenías una relación con Lucio Gutiérrez. Nosotros, la primera reunión que yo tuve personalmente con Lucio Gutiérrez, lo vengo a conocer en enero de este año, del 2024, y recordemos que cuando se rompe la bancada de casi 34 asambleístas que logramos ingresar con Fernando Villavicencio, y ojo, quiero abrir un paréntesis aquí, ningún proyecto, ni humano, ni político, ni social, queda ileso cuando asesinan a su líder. Entonces, tomándolo con corazón de ser humano, lo que pasa con esa bancada después, que vemos la ruptura, que vemos que parte de esa bancada se declara independiente y un poco va a parar a las filas de Lucio, que también era independiente, y de otros asambleístas que no encuentran. Se intentó hacer una bancada con Lucio, ¿no? Claro, esto el año pasado, cuando recién se estaba afianzando la nueva asamblea, para mí fue un choque. Pero ahí los ver, cristianos le bajan los dos que tenía Lucio de claro, Sociedad y cuando Patriótica. vemos que en lo personal una correísta que siempre estuvo en contra de Fernando reemplaza su puesto en la Comisión de Fiscalización, que al mismo tiempo luego se va a encargar, disque, de tener una comisión especializada para el asesinato de Fernando Villavicencio, para mí era como que me hubiesen echado ají en la herida, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo este acercamiento muy natural, porque ya dentro de las bases y las estructuras compartíamos ese mismo objetivo. Y pues el primer acercamiento llega a ser en enero y fue el lugar donde hemos encontrado la total libertad para que este proyecto llegue intacto y libre. Entonces, las narrativas que se han tratado de posicionar del por qué no estamos con Construye. Construye jamás ha sido ni la casa de Fernando Villavicencio ni mi casa. Fue un vehículo que se utilizó porque teníamos objetivos en comunes, al igual que se lo hizo con Concertación y yo en un inicio para una candidatura de la viceprefectura del Guayas, y es el mismo concepto, digamos así, con la lista con la que estamos participando ahora, que nos han dejado la libertad de escoger nuestro binomio. ¿Existió alguna ruptura con Construye? Yo vi una entrevista tuya hace unas semanas en Ecuavisa y tú decías que las líneas rojas son no con el Partido Social Cristiano y tampoco con la RC. Y con Construye. Y sus filiales, porque tienen un montón de filiales. ¿Qué pasó con Construye? ¿Cuál es la ruptura con ustedes? O contigo especialmente. Yo en realidad no me identifico mucho con los inicios de Construye, que son ruptura 25, y en realidad no tengo, no sé si decir el gusto, pero no conozco a sus líderes en persona. Normalmente he estado acostumbrada a trabajar con personas que están en territorio y un poco podemos llegar a esos objetivos y sobre todo al cómo vamos a alcanzar esos objetivos, porque tú puedes compartir objetivos anticorrupción con muchas facciones, pero si estas personas en su momento han pertenecido a los grupos que durante 10 años cambiaron la Constitución o pertenecieron al partido donde ahora se demuestra que hay casos de corrupción y va a tener que demandar a quien fue su líder en su momento, es complejo. Entonces, no tener rabo de paja nos invita a participar en una lista que no tenga tampoco ese rabo de paja, y si bien los errores que se puedan haber cometido, el partido en el que nosotros estamos no es parte de Metástasis, Purga, Encuentro, Plaga, Pampa, ya nos sobran las letras del abecedario, entonces... Vamos a hablar de Lucio, porque a mí también Lucio es un señor que me cae muy bien y yo lo he dicho, lo conversaba con Samantha, yo creo que Lucio, yo creo que el país le debe mucho a Lucio y Lucio tiene todavía mucho que decir, porque la historia, o sea, sería muy injusto que la historia quede en cómo lo pintó Rafael Correa, Lucio mentiroso. Sí, hubo una narrativa correísta que funcionaba. Y yo creo que Lucio todavía tiene mucho que decir. Vamos a ir para allá. Pero lo que quiero saber es, tú decías que ¿por qué no con Construye? Pero ya participaste con ellos. ¿Por qué en un momento sí y ahora no? O sea, lo que quiero saber es si hubo alguna... ¿Cuál fue la ruptura en la que dijiste nunca más vuelvo con ellos? Bueno, yo entro a este proyecto gracias a Fernando.
y yo vengo del equipo de Fernando, entonces acepté la decisión de participar con Construye, pero realmente nunca hubo un acercamiento de mi parte hacia sus objetivos. Y luego del comportamiento de los líderes hacia la bancada que termina en esa ruptura, vemos a un montón de asambleístas pues huérfanos de líder, que era Fernando Villavicencio, que es normal, que es lo natural, perfecto, pero hay maneras de portarse con altura hacia un grupo de personas que vienen con este proyecto político y que vienen sufriéndolo. Por algo vemos yo lo digo tal vez con tristeza, ¿no?, que algunas de esas asambleístas que fueron muy cercanas a Fernando ahora están en el PSC, claro, que para mí era algo impensable. Y ojo, no estoy criticando, ni estoy juzgando, simplemente es parte de los efectos de quedarse huérfanos. Haberse quedado exactamente huérfanos, y no solamente porque asesinan a un líder, sino porque el líder de la otra mitad de la bancada trata pues de pescar a río revuelto en una situación tan dolorosa. Entonces realmente no nos sentíamos cómodos al final, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo. Tuvimos un CNE en contra, tuvimos que reemplazar a nuestro candidato a última hora, que era irreemplazable. No nos dejaron pisar un debate presidencial por la seguridad de los candidatos que estaban adentro del recinto. Cosas disparatadas que quedan para que el país no vuelva a repetir, ojo. Pero definitivamente ha sido un lujo encontrar un partido que no esté coludido en los casos de corrupción, cuyo líder pueda caminar libremente por las calles, cuyo líder pueda incluso ejercer su derecho político y tenga claro que la lucha anticorrupción comienza con cambiar una constitución que tiene alma chavista, que es un concepto fuerte, que hace un año lo decíamos y la gente sacaba el abanico. Y ahora veo con convicción jóvenes que nos miran y nos hacen, que saben que es el camino para recuperar la institucionalidad. Entonces, realmente todo ha sido congruente, esto se ha ido pensando durante meses y es complejo que un proyecto político a cuyo líder asesinan salga ileso y obviamente que pueda construirse de la misma manera. Hablaba hace un momento sobre quién lidera la bancada, o no la bancada, es la Comisión de Fiscalización. Y esa comisión en un momento dijo que iba a investigar qué pasó con el asesinato de Fernando. A la luz de un año ya que pasó el asesinato que sucedió el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿en dónde estamos? ¿Se sabe ya cuáles son los actores materiales, los actores intelectuales? ¿Qué se sabe de ese caso? Yo he sido una de las personas que más positiva se ha mantenido frente a este proceso. He intentado... ¿Tú todavía tienes la esperanza de que se llegue a dar con la persona? Sí, tenía la esperanza. Y digo tenía porque cada vez este proceso se vuelve un poco más viciado, por así decirlo. Y lo importante aquí era entender, y realmente lo dijimos desde el comienzo, que una comisión en la Asamblea Nacional que iba a ser formada por los principales detractores en vida de quien fue Fernando Villavicencio no iba a aportar con absolutamente nada, no ha aportado con absolutamente nada. Y peor sabiendo que trataron de posicionar como que el asesinato de Fernando Villavicencio es de parte de la delincuencia común, cosa que ni su mamá en almuerzo se los cree. Entonces siempre supimos que esa comisión iba a servir para absolutamente nada. Y he sido una persona muy cuidadosa en no sesgar las investigaciones. A mí jamás me han escuchado decir que yo creo que quien asesinó a Fernando Villavicencio fue tal persona o tal partido o tal movimiento, jamás lo he dicho, porque es lo único que nos va a hacer libres, es la verdad y es a lo que quiero llegar. Ya, tú puedes no decirlo, pero ¿tú sabes quién mató a Fernando Villavicencio? No, y sigo esperando, al igual que el resto de ecuatorianos, que aquella persona que ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio esté empezando su proceso judicial, cosa que no va a pasar, porque vamos a entrar de nuevo a unas campañas donde aquel que quiera denunciar a los grandes capos del narcotráfico, aquella persona que mandó a asesinar a Fernando Villavicencio sigue libre. Y hay algo importante que no podemos olvidar, y en esto quiero ser enfática, yo no culpo al gobierno de Guillermo Lasso, pero sí fue su responsabilidad. El asesinato de los 7 implicados en el atentado a Fernando Villavicencio en las cárceles, 6 aquí en Guayaquil y 1 en Quito. Y cómo la Revolución Ciudadana sabía que se habían muerto 7 cuando recién habían 6 muertos, y Luisa González ya publicaba en el Twitter que habían 7 y el otro se muere al día siguiente. Es una película de terror lo que están haciendo para alejar el resultado de la investigación y que nos diga, no a mí, no a Andrea González, que se lo digan al país entero, al mundo, que merece saber quién estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. El día del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿tú dónde estabas? Nosotros estábamos en Quito, yo estaba cumpliendo una agenda con la ONU y los embajadores de Europa. Había sido realmente, creo que el mejor día de la campaña hasta ese momento. Y si bien lo del Anderson estuvo planificado, nosotros tuvimos ciertos problemas puertas adentro para sacar antes la campaña del binomio presidencial que la de los asambleístas. Recordemos que al binomio presidencial se le dio casi un mes antes para iniciar la campaña. Lamentablemente,
por razones que desconozco o prefiero ignorar, a Fernando y a mí se nos retuvo eso hasta que se pudo sacar a los asambleístas. Entonces nosotros estábamos molestos, tanto Fernando como yo, y yo había empezado a producir... Eso es parte de Construye, de los dueños del partido, digamos. Podríamos decirlo así, no Ok. quiero entrar en detalles. Y nosotros empezamos a trabajar con un equipo paralelo de producción. Entonces yo estaba con el camarógrafo, estábamos en una casa en Quito, esperando que Fernando salga del Anderson para grabar ciertas cositas, y al día siguiente nos íbamos a Ambato a ver a Ana Galarza, que era la candidata, para grabar más de estas cuñas radiales que no salían. Ustedes recordarán que tanto a Fernando como a mí fueron los medios de comunicación quienes, en contra de la ley, sacaron nuestras pautas y nuestras cuñas, porque a nosotros ni siquiera se nos permitió pautar y no estaba listo el material que queríamos para ese entonces. El último mensaje que yo le escribo a Fernando es exactamente en el momento en que a él le están disparando, y le digo: te espero aquí, ya está todo listo, y él me estaba autorizando que usemos las canciones de su anterior campaña, porque las canciones y la producción la campaña asambleísta. para la campaña de Para la asamblea. asambleístas, que las había hecho junto con parte de su familia, había sacado unas canciones y estábamos autorizando ya todo el uso de esas canciones que eran la campaña anterior. Nosotros luchábamos para arriba y luchábamos para abajo para que ese proyecto salga adelante, y la primera llamada fue la de mi papá, coincidentemente, y me preguntó con una voz muy seria: ¿estás con Fernando? Y le dije: no, y se quedó callado y me dijo: le dispararon a Fernando. Y sabes que lo primero que me imaginé fue un Fernando Villavicencio en la clínica con vendas, dando una entrevista al día siguiente, diciendo: aquí estoy, no nos van a poder callar. En realidad fue la primera imagen que se me vino a la cabeza. Y pues bueno, lo que pasó después son acontecimientos ya de conocimiento público. ¿Tu papá estaba ahí también en el lugar? No, él ¿Cómo se estaba entera aquí él en antes que Guayaquil tú? porque había una entrevista en vivo de Carlos Vera con Yacu Pérez, y a Carlos Vera lo llaman a decirle que habían matado a Fernando. A mí no me había llegado la noticia que estaba muerto, sino que lo habían disparado. Eran segundos esto. Y mi papá estaba escuchando la radio cuando pasó, porque obviamente durante varios minutos mi familia no cercana a mí pensó que yo estaba dentro del carro. Y Carlos Vera lo dijo al aire. Claro que Y ahí sí. lo escucha tu papá. Y ahí lo escuchó todo el país. Y yo debía haber estado ahí, hubiese estado al lado de él, como Gisela Molina, al lado del carro, siempre entrábamos juntos. Pero la necesidad de querer sacar nuestra pauta, nuestra radio, nuestra difusión, que no estaba llegando, porque nos sacábamos el aire en territorio, pero no estábamos llegando a los medios con las pautas y las cuñas como el resto, y obviamente luchando contra, como decía Fernando, campañas con chequeras enormes atrás, ¿no? Fue realmente un día surreal, sigue siendo todavía mucho que procesar. Dentro de la camioneta había más gente, ¿no? Fernando entra por atrás, pero se dice, recién salió una noticia que habían 2 mujeres más en el carro. Sí, lo normal era que lo acompañemos en el carro. Él debió haberse trasladado en un carro blindado. El carro blindado estaba a 5 minutos. 5 minutos más hubiesen salvado la vida de Fernando, pero son cosas que toca analizar con cabeza fría, y viniendo desde mi lugar es muy difícil analizarlo de cabeza fría. También dicen que puede haber complicidad, o sea, la pregunta es ¿por qué Carrillo sale por otra puerta y no por la puerta de acá? Y ahí la gente dice: no, entonces Carrillo sí sabía lo que iba a pasar. Muchas de las cosas que han salido en las últimas audiencias son realmente como piezas de un rompecabezas que se va haciendo más grande. En lo personal, y yo trato de no cejar la investigación, sí creo que hay personas que todavía manejan hilos conductores corruptos dentro de la policía, no todos, porque yo sí creo que la mayoría de la policía es buena. Sabían que eso iba a pasar, y más que eso, el hecho de que cojan el carro con toda la propaganda y la publicidad mía y de Fernando, con armas, a este grupo delincuencial que venían siguiendo, y lo dejen ir. En el momento en que ellos dejan ir ese carro, firman la sentencia de muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, hay un montón de tela que cortar. Responsables hay por todos lados, culpables es lo que queremos saber, quienes sabían que iba a pasar eso y por omisión dejaron que suceda, porque obviamente también hay colusión, ¿no?, de parte de algunos actores, pero hasta ahí voy a llegar. Y con esto terminamos este tema. Tú dices entonces que ya no tienes esperanza. O sea, ¿tú crees que ya esto se murió y nunca vamos a saber? ¿O todavía tienes la esperanza, valga la redundancia, de que lleguemos algún día a saber qué fue lo que pasó? ¿O Lo quién último fue? que se pierde, digamos, es la esperanza, pero ha pasado un año. Tenía la esperanza intacta por este trabajo internacional que había no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Colombia y desde muchos periodistas de investigación que mueven sus hilos, porque el poder de Fernando era internacional. Muchos periodistas de investigación se comunicaron con nosotros a decirnos información importante sobre el tema, ¿no? Yo sigo esperanzada en que la comunidad internacional haga justicia, pero realmente aquí, puertas adentro de la justicia ecuatoriana, cada vez la veo más negra. Claro, se supone que hasta el FBI vino acá a investigar, pero nunca se supo qué
a qué llegaron. Así Ok, es. vamos a ir a una primera pausa comercial. Andrea, al regresar vamos a hablar acerca de tu candidatura, ahora de mano del partido Sociedad Patriótica, la Todo Tres, dice Lucio, y hablar de este personaje icónico de la historia del Ecuador, a quien yo lo decía hace un momento atrás. Yo creo que la historia es muy injusta con Lucio y no creo que Lucio, o el papel de Lucio en la historia del país sea o se termine tal cual como está. Yo creo que él, la historia lo va a recompensar y va a hacer que esas malas historias que se han contado de él se borren y sea reivindicado, es la palabra. Entonces vamos a hablar acerca de tu candidatura de la mano del Partido Social Patriótica de Lucio Gutiérrez, Todo Tres. Vamos de ahí. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque de El Bolígrafo Rojo. Estamos con Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, lista 3. Y justo vamos a hablar acerca de esto, de tu candidatura a la presidencia de la República. El año pasado fuiste candidata a la vicepresidencia, hoy ya estás encarando, estás en el primer casillero de la candidata a la presidencia. Y eres, hay dos mujeres nomás en la papeleta, solo sí. La del correísmo y tú. Sí. Entonces, háblanos acerca de tu propuesta para la candidatura. Y es interesante que lo veamos así, ¿no? En realidad, normalmente los binomios son como el ombligo, ni estorban ni aportan, ¿no? Uno ve esta manera de escoger un binomio que busca ciertas cualidades físicas más que realmente las cualidades de capacidad que tengamos. Yo tuve la oportunidad de ser un binomio muy empoderado. A mí Fernando Villavicencio me escogió, o como él decía, yo lo escogí a él, y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero 3 ejes transversales. Y dijo, por gusto me metí en esto. Claro, y era bonita la relación que tenían ustedes dos, porque no era, por ejemplo, como Daniel y Verónica, que nunca no, se para vieron. nada. En cambio, ustedes siempre, hay muchas fotos de ustedes abrazados. Lo que pasa es que juntos. nosotros iniciamos este proyecto político en el 2019 con la pandemia. Incluso yo una de las primeras fotos que tengo con Fernando, estamos con mascarilla en un aeropuerto vacío. Y en otras fotos él tiene un par de libritas de más y yo el pelo un poco más rojo, digamos, porque era 2020, fue una campaña durísima, porque era con pandemia, y fue una campaña para asambleístas nacionales, pero ya él iba agarrando este proyecto político que quería que sea mucho más. Entonces nosotros, y algo te lo cuento así un poco más en intimidad, esa primera llamada que a través de Marta Roldós nos presenta y nos conecta, donde él me iba a convencer de que yo sea su suplente y termino siendo la segunda en la lista, es porque en aquellos días, ¿no? Estoy hablando del año 2019, la cantidad de los casos de corrupción del nefasto gobierno correísta, para mí como activista socioambiental, yo me iba a dormir con la lista de los casos en la cabeza, ¿no? O sea, Yasunitu, Undaime, Refinería del Pacífico, Coca-Cola, Sinclair, el aleteo del tiburón. O sea, yo tenía una lista. Entonces, cuando empiezo a hablar con Fernando, prácticamente nos completábamos las frases. Y le decía, ¿por qué esto que pasó acá? Me decía, claro, en el año no sé cuántito. Y yo, pero es que este era un ecosistema en peligro crítico de extinción. Y la gente de Tundaime y Quinsaloma, o sea, ¿dónde están los derechos humanos? Fue tal la química, por así decirlo, que él le dice a con quienes estaba construyendo el proyecto, no, yo quiero que ella vaya a hablar a la radio, ella no puede ser suplente, si no, no va a ir a hablar, pon la segunda. Desde aquel momento inicia esa relación con una clara lucha anticorrupción, porque yo tengo que admitirlo, yo siendo guayaquileña en su momento también fui engañada por el PSC, no podría criticarle nada a un correísta si no supiera de lo que estoy hablando. A mí también me engañó Nebot y yo fui vestida de blanco a la 9 de octubre a gritar fuera Correa, fuera. Y ahora me siento una idiota. Entonces, claro que vas un poco aprendiendo de eso y empezamos esa lucha que era netamente anticorreísta, pero que se fue convirtiendo en anticorrupción, porque es obvio y lógico que los que están haciendo daño no son solamente unos, sino que están coludidos e incluso comparten los mismos jueces. Esa relación de química y del conocimiento que tenía él enorme en el tema de denuncias y yo, por esta afinidad con el tema de activismo, toda la cantidad de información, hacía que sea un binomio que fluya. Ese plan de propuestas que fue aterrizado el año pasado en territorio con una imagen de una vicepresidencia activa que quería trabajar transversalmente con los ministerios y no de florero, porque lamentablemente, perdónenme, veníamos de borrero, le decían que era un pueblo florero el hombre,
queríamos romper con ese estigma de que el vicepresidente no sirve para nada y veníamos muy empapados del tema ambos. Como a mí se me dejó participar así, este plan de país, porque no es un plan de gobierno, no es un plan de propuestas, es un plan de país, ha sido enriquecido en los últimos 8 meses, parece uranio enriquecido para bomba nuclear. Entonces, cada visita a territorio, cada vez que hemos escuchado, que hemos aterrizado la propuesta con exministros, con académicos, con gremios de ingenieros, nos ha ido alimentando en este plan de país. ¿Qué es lo que yo espero del electorado? Porque yo no espero nada de los políticos, lo espero del electorado y ahí está mi fe intacta, tal vez por eso me ven tan positiva. Creo que el electorado se ha dado cuenta que ya no es cuestión de escoger a alguien que durante 4 años me apague incendios, porque entonces busquemos un bombero, ¿ya? Nosotros tenemos que escoger un plan de país, nosotros tenemos que escoger un plan de país. Queremos que Ecuador sea minero, petrolero, turístico, agricultor, perfecto. ¿En qué partes, en qué zonas lo que se saca del petróleo que vaya a la agricultura, que vaya a la educación, para darle un valor agregado? Eso lo tenemos que aprender de Chile. ¿Estás de acuerdo con que se abran más pozos de extracción de petróleo? Mira, la historia del petróleo del país no debe ser ajena para absolutamente nadie menor de 35 años, porque ese es el problema. Estamos un poco desconectados de la historia del boom petrolero de Ecuador. Ecuador inicia su boom petrolero hace 50 años y todo el rédito, todo el condumio del encebollado, el pescado del encebollado, ya se lo feriaron, ya se lo llevaron. Cuando el petróleo estuvo ya no tenemos petróleo. No, cuando el petróleo estuvo en el precio más alto, esa plata, en lugar de ser invertida en obras que realmente funcionen, nos dejaron hidroeléctricas con sobreprecio que no funcionan bien. Con grietas por todos lados. Nos dejaron con una refinería invisible que solo aquellos pues, iluminados pueden ver, porque es como el traje del emperador. Nadie más la puede ver, solo aquellos iluminados. Nos dejaron con contratos petroleros que son un total antipatriotismo para aquellos que hayan armado esos contratos petroleros. Y desarmaron la Constitución y la fuerza pública. Entonces, esto no fue hecho de la noche a la mañana y definitivamente tiene varias aristas y la parte petrolera no es estratégica solamente por la plata, es estratégica para la corrupción también. Entonces, no, para nada, no estamos en contra de que utilicemos el rédito petrolero, pero no como lo hemos hecho los últimos 50 años, porque discúlpenme, se supone que el petróleo nos iba a sacar del subdesarrollo y no sirvió para nada más que para alimentar los bolsillos de los corruptos. Pregunta, ¿vamos a hacer lo mismo con la minería? O ya nos vamos a poner pilas, como decimos acá abajo, y vamos a hacer que ese dinero, en primer lugar, los contratos estén bien hechos, en segundo lugar, que al Estado no le cueste, porque tú como madre de familia mandarías a tu hijo a trabajar a un lugar donde le dan $1 millón al mes, pero te lo van a devolver con cáncer. No, ¿verdad? Porque si no lo quieres ver hasta con corazón de madre, míralo por el presupuesto. Ese $1 millón se te va a ir en curarle el cáncer a la criatura. Entonces, Ecuador tiene que hacer los negocios bien. Los ambientalistas te pueden decir, ella es una falsa ambientalista porque está a favor de la extracción de petróleo. Es que yo no ¿qué les dices tú a ellos? Yo no soy ambientalista, yo soy ingeniera en medio ambiente. Y no me lo tomen a mal. Te pregunto, ¿es lo mismo un animalista que un veterinario? No. No, entonces yo estudié en una escuela de negocios, estoy en contra de la minería a gran escala en lugares biodiversos y que afecten a una población, pero no es por ambientalista, eso se llama derechos humanos, por Dios. Entonces hay que ser sostenibles y Ecuador está insostenible, no es, está insostenible. La propuesta medular de este plan de país es el cambio de constitución. Antes eran palabras mayores, hace un año tal vez era tomado de una manera un poco anarquista. La realidad es que en la historia política de Ecuador cada 15, 20 años han habido o profundas reformas a la Constitución o directamente una nueva Constitución. ¿Tú dices de hacer una nueva o volver a la del 98? Yo quisiera hacer una nueva, donde tomemos lo mejor de la del 98, ciertas cosas en la de Montecristi, que con números se prueben que han funcionado, con números. No quiero escuchar ninguna canción ni de Serrat ni de Sabina. Por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza. Te lo puedo hablar como una defensora del ecosistema en mayor peligro de extinción del país, el bosque seco tropical. Nada, no sirve para absolutamente nada. Se hacen las gestiones, se habla con la sociedad civil, se habla con los técnicos, biólogos, se enseñan las pruebas de los metales pesados y el plomo que ahora enferman a nuestra gente porque van a parar al manglar de donde queremos sacar después conchas y cangrejos. ¿Y de qué sirve entonces los derechos de la naturaleza si no son aplicables o no hay un reglamento que los jueces conozcan y puedan determinar? Entonces, no es que vamos a sacar los derechos de la naturaleza, no. Hagámoslo mucho más eficiente de lo que se ha podido hacer en estos años. Las cosas en método científico es muy claro. Las muestras se toman de la prueba y el error. Nosotros creemos que esta Constitución ya ha dado los resultados. Aquí están los números para medir. ¿Cuántos niños se han ido de la escuela? ¿Cuántos niños han cambiado una pluma por una metralleta? ¿Cuántos de nuestros chicos que salen ahora por cientos, ingenieros ambientales, ingenieros en turismo,
han encontrado un país para poder hacer carrera. Estamos por otro lado. Entonces hay que leer un poco qué es lo que quiere también la población, ¿no? Cuántos se están graduando de ingenieros en minas y cuántos se están graduando en turismo, en medio ambiente. No está desconectado el sistema público y el sistema institucional de este país con esta nueva generación que pone presidentes, pone gobernadores y pone alcaldes. Entonces la propuesta es reiniciar el Ecuador, porque así como estamos nunca vamos a ganar el dentro del cambio de la Constitución, ¿cuáles serían los puntos claves o fuertes para una nueva Constitución? Por ejemplo, te hago una pregunta por cosas que se han dicho en el pasado, y hay un doctor en Santo Domingo que se llama Orlando Amores, y él lucha bastante por esto. ¿Sí? Sí, él escribe, ¿no? Claro, sí. Y todos los días manda un mensaje. Él está en contra o a favor de que se elimine los dos poderes que antes no habíamos, vamos a los tres. Entonces nos quedamos con el Ejecutivo, Judicial. La quinta pata del gato, le digo yo, no es el quinto poder, es la quinta pata del gato. El poder, ¿cómo es? De control. Judicial, legislativo y sí, pero eliminar el CNE y el CPCCS. Y esa vaina, sí. Esa vaina loca que no nos lleva a la gloria. El CPCCS es inentendible para aquellos expertos en institucionalidad y en leyes. Puntos cruciales que hay que cambiar en la Constitución para no entrar en el meollo del debate constitucionalista per se. En primer lugar, Ecuador tiene que ser un Estado de derecho, no de derechos, porque el derecho tiene que primar, de lo contrario no hay nadie que ponga orden. Es como que si no hubiese profesor en una clase en relajo. No sé cómo explicarlo en mi alma de profesor, porque fui profesora 7 años de adolescentes, lo pone así. En segundo lugar, el rol de las fuerzas públicas. En esta Constitución con alma chavista, las fuerzas públicas le responden a la ideología de turno. Estamos mal. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe deberse al Estado, no al presidente de turno. Cosas que por si acaso fueran cambiadas a propósito y entre gallos y medias lunas, con arreglos disque ortográficos y por Dios, una coma, para aquellos que saben de leyes, una coma cambia absolutamente todo. El rol de las fuerzas públicas, si es que somos un Estado de derechos o de derecho, la aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza, porque vemos en la costa cómo la protección a los ecosistemas, a nuestros ríos, a nuestra costa es nula. La Amazonía llega a 1.9 billones de dólares el pasivo ambiental. Entonces necesitamos que realmente protejamos los ecosistemas y aquellas etnias que en estos momentos se han convertido encima en la primera línea de defensa contra el narcotráfico internacional. Y el concepto que tenemos de soberanía nos debe dejar usar todas las armas que tenemos para recuperar nuestro territorio nacional, que es el fin de ser soberano. Estas son como las tres más importantes, por así decirlo. Jamás se retrocede, los derechos que se van consiguiendo a través del tiempo y las luchas jamás son retroactivos. Entonces, que no les vengan a llenar la cabeza con que una nueva constitución significa que vamos a regresar al esclavismo, jamás. Y en eso hay una ideología que tiene un poder de convencimiento en la ignorancia terrible. Pero para eso están los celulares. Ya hay como que realmente esta información llegue a todos quienes quieren realmente y entienden que este país necesita reiniciarse. Vamos con 3 preguntitas rápidas. ¿Qué opinas de la zonificación? Las zonales, que estamos Santo Domingo con Puerto Viejo, Zamora con Loja. ¿Mantendría de eso? Creo que en ciertos casos funciona, sobre todo para el control del tema de la corrupción, en el sentido de qué se hace con los presupuestos. En otros, más bien funciona otro tipo de división, según muchas veces los productos turísticos o agroecológicos que se ofrecen. Ecuador es una chalina de muchos colores, decía quien fue mi binomio el año pasado, y la realidad es que las soluciones se tienen que adaptar al territorio. Entonces, a veces sí funciona la zonificación, te hablo de Guayaquil, y yo como guayaquileña y respeto las otras opiniones, yo creo que Guayaquil debería zonificarse. En otros lados creo que más bien deberían agruparse ciertos sectores que comparten cierto fin o interés económico como tal. Ok, ¿qué opinas del trabajo por horas? El trabajo por horas, creo que la Constitución, la consulta popular que se hizo ahora último, pues dejó claro que el trabajo por horas, según nuestro electorado, es una manera de regresar los derechos laborales. Por eso te lo preguntaba. Esto fue posicionado de manera sistemática con una narrativa y jalón de orejas también para la disque derecha, porque tampoco sirve para nada, para decir, hey, en el mundo entero se trabaja así, o hey, después de la pandemia, la gente ya no quiere ir 8 horas a trabajar a un lugar por 40 años, sino que se flexibiliza. El tema de la tecnología, los influencers, los gamers, los creadores de contenido digital, se convierten en un mercado mucho más atractivo para la nueva generación que pasar 8 horas metido en una fábrica poniéndole la tapita. Entonces, tenía un componente mucho más social que el que se presentó. Entonces, mal hecha la pregunta, mal hecha la comunicación, mal hecha la narrativa, y creo que Ecuador
indistintamente si acepta o no el trabajo por horas, está atrasadísimo en su sistema laboral y creo que la generación que viene nos está poniendo la vara altísima sobre lo que se hace a través del internet, a través de la flexibilidad laboral y a través de tú ser dueño de tu tiempo. Los chicos se han dado cuenta que a veces producen más en 4 horas que en 8 metidos en una fábrica. El reto ahí es meter al IES como un nuevo producto juvenil que tenga un giro más efectivo, un reto a nivel mundial, quitando el problema endémico que tenemos con la corrupción del IES, ¿no? ¿Qué opinas tú del cierre de los trabajos en el Yasuní, el cierre del campo de extracción de petróleo? Lo mismo, la consulta popular es clara, la voluntad popular, opinar de la voluntad popular es inútil, por así decirlo. Yo siempre estuve en contra de la primera exploración dentro del Yasuní porque dentro del histórico petrolero que había en el país, sabíamos, incluso Fernando lo decía, siendo sindicalista, que el petróleo del Yasuní era muy pesado y de mala calidad. Dicho esto, una vez ya invertido en hacer semejante estructura para sacar un petróleo pesado y agrio, que te cuesta un montón sacarlo con cuidado porque estás en un ecosistema súper delicado, ¿eran o no buen negocio? Los números no lo dan. Fue siempre nuestra propuesta? Trabajar por un canje internacional que nos permita financiar la desinstalación, que ya por ahí es un riesgo, y trabajar en un canje internacional para la protección del Yasuní que genere réditos. Okay. A este país el problema con el petróleo no es dónde, ni por qué, ni quién. El problema del petróleo es que en primer lugar ya se acabó, nos quedan 10, 15 años, y en segundo lugar los últimos contratos petroleros que fueron hechos en la década robada fueron a cambio de préstamos de China al gobierno, es decir, el fin principal de esa gestión o de esa negociación no era que Ecuador gane plata vendiendo petróleo, era que China tenga un buen negocio y así le preste 1.000 millones al compañerito para financiar su campaña. Arroz Verde, libro de Fernando Villavicencio. Entonces es necesario entender que el demonio no es el petróleo como tal, ya está hecho, hay maneras de hacer petróleo sin tener tanto impacto, claro que sí, pero hay que hacerlo sostenible, que nos dé billete, que sea sostenible económicamente, que el país salga ganando y no perdiendo. Y eso les dejo de ver. Revisen el contrato de Schlumberger, el caso denunciado días antes de que asesinen a Fernando Villavicencio, para que vean cuánto está ganando Ecuador por cada barril de petróleo y el esfuerzo enorme que se hace para ganar tan poquito en un barril de petróleo que luego te deja 1.9 billones de personas con cáncer, de personas con enfermedades catastróficas. Da pena recorrer la Amazonía y ver una tras otra las clínicas de diálisis se reproducen como centros comunitarios, pero no hay escuelas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué era el petróleo? Y eso que tenemos el Fondo Amazónico, ¿no? No me imagino sin el Fondo Amazónico. Cerremos con esto, Andrea. Estás participando por el Partido Sociedad Patriótica, fundado y dirigido por el expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Quién representa o quién es para ti Lucio Gutiérrez? Para mí Lucio Gutiérrez es nuestro valiente primer candidato asambleísta. ¿Por qué digo valiente? Porque no solo aquellos que la vida nos da palo y salimos adelante y somos resilientes, somos valientes, sino también quienes aceptan y confrontan las dificultades. Creo que es uno de los pocos, si no el único, expresidente de los últimos años que puede caminar libremente por la calle, que escucha, que está en contacto con esa realidad, que no se ha quedado desconectado. Y algo que siempre hemos pensado es que los asambleístas se los saca de su provincia y se los lleva a vivir en esta burbuja de la capital totalmente desconectados de su realidad. Él es una persona que durante su tiempo como asambleísta ha mantenido esa realidad, esa conexión con la calle, si queremos verlo así, sobre todo las realidades amazónicas, que muy poco representante tiene realmente en la asamblea. Ha sido un gusto desarrollar este proyecto y esa libertad cívica que buscamos, pudiendo escoger mi binomio, quien es un contraalmirante experto en el tema marino. No podría estar más orgullosa, me siento gallo fino de lo orgullosa que estoy de tener a alguien con experiencia, que haya sido jefe de operaciones y que sepa que si nosotros recuperamos el mar, recuperamos el país. No podría haberlo hecho con otra persona. Y lamentablemente los otros partidos se me ponían ciertas trabas y querían más bien utilizar el binomio como un tipo de alianza. ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a pasar lo que le está pasando al presidente? No, gracias. Yo vengo de un binomio empoderado y quería que esa libertad de construir este proyecto siga estando intacta, que es lo que nos mantiene diferentes al resto. Entonces, realmente ha sido encontrar una aguja en un pajar, un partido político que nos deje toda la libertad de exponer este proyecto y que tenga liderando la asamblea a alguien con la experiencia de un expresidente, con la experiencia del trabajo en una asamblea, y ha demostrado ser ese paraguas que ampara a los pocos asambleístas que no se han dejado llevar ni por agendas de interés, ni de impunidad, ni de corrupción.
Ahora sí, vamos a cerrar con esta pregunta, esa sí va a ser la última. ¿Qué le respondes tú a las personas que dicen necesitamos un presidente hombre que tenga el carácter para luchar contra la inseguridad? ¿Por qué Andrea González, siendo mujer, sí podrá luchar contra la inseguridad, que es el principal problema del Ecuador? Bueno, en primer lugar, creo que los hombres han hecho un gran trabajo, pero ya han tenido bastante tiempo de mostrar lo que pueden hacer y creo que es la oportunidad de las mujeres para dar un paso adelante. Por otro lado, creo que es un momento mundial. Vemos alrededor del mundo muchas mujeres tomando el liderazgo. Por otro lado, yo les pregunto a quién se le encarga retar a los niños en la casa, ¿no? Porque normalmente el papá es el que va a decirle a la mamá y es la mamá la que a punta de chancleta uno corrige a los muchachos. Entonces, el corazón de madre tiene algo muy interesante para la situación del país y es que no tiene la más mínima debilidad cuando de encarrilar se trata, porque es ese amor de madre lo que te invoca a encarrilar. Creo que a Ecuador le hace falta eso, entender que la reparación de tejido social no es un chiste, no es una promesa de campaña, que es imposible que le ganemos a las mafias y recuperemos nuestros jóvenes si no lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que al final del día las mujeres cuando limpiamos nos ponemos guantes, así que Ya, excelente. Para limpiar hay que ponerse guantes, ¿no? Claro, Ahí perfecto. no hay problema. Ok, esto ha sido el Bolígrafo Rojo con Andrea González Nader. Un gusto, Andrea, haberte tenido aquí. No, el gusto ha sido mío. Gracias. Qué ganas de ir a Santo Domingo a visitarlos, pronto estaremos allá también. Y cerremos con un mensaje final tuyo a esta cámara, despidiendo y dando un mensaje a la ciudadanía de Santo Domingo que está viendo el programa. Este es el momento para que escribamos de nuevo la historia de este país. Ecuador es un paraíso que hemos convertido en un infierno y que no deja de ser, es un paraíso. Está en nosotros y es nuestra responsabilidad, no solo como jóvenes, como mayores, como lectores, como hombres o mujeres valientes, es nuestra responsabilidad escribir esta historia en primera persona, porque somos los principales protagonistas. Somos nosotros quienes vamos a escoger si esta historia se sigue escribiendo con sangre o se escribe con la tinta de nuestro voto y de nuestra decisión de qué país queremos, no quién queremos para los próximos 4 años, qué país queremos para los próximos 10 años y quién de ellos puede ejecutar ese plan. Cambiemos las cosas, nosotros somos dueños de esta historia y les mando un abrazo a todos esos valientes que están participando de alguna manera en sacar adelante este país. Esto ha sido el Bolígrafo Rojo con Andrea González Nader. Nos vemos en la próxima ocasión.